Pamela Vianney Koopmassa y hoy les hablaré acerca del ciclo celular. El ciclo celular ocurre luego de una división celular a otra. Y tenemos que se divide en cuatro fases principales: la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. En la interfase abarca la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1 es el periodo de crecimiento general. La célula crece y hace sus tareas que debe de hacer respectivamente en nuestro cuerpo por medio de citocinesis o secreción. Aquí puede pasar la fase G0, que es la fase donde alguna célula puede salir de este ciclo para no ser dividida. Por ejemplo, las células permanentes, estas siempre se mantienen en este estado, pero no quiere decir que ya no vayan a hacer en sus labores, sino que simplemente no van a ser divididas. Ellas van a estar realizando su trabajo, pero simplemente no se van a dividir. O igual puede pasar cuando hay muchas células de un tipo, entonces ya no se necesitan, entonces las células van saliendo. Eso ocurre en la fase G0. En la fase S es la fase de la replicación del ADN. En este, pues, la célula ya abarcó el tamaño que debería, al igual que ya tiene el ATP necesario. Como sabemos, pues, aquí se replica pues el ADN, que es el que se va a repartir entre las células, en las células hijas de la fase M. Aquí, como sabemos, el ADN está conformado por un doble hélice, entonces cada una de esas tiras van a servir como un molde para crear el nuevo ADN. Y luego pasamos a la fase G2. Esta es la encargada de verificar de que todas estas dos se hayan realizado con éxito para que cuando se dividan las células sean células buenas y no malas. Por ejemplo, las células del cáncer, que si una vez que se comience la célula mala, entonces se van a seguir dividiendo estas. Entonces se encarga de que esta esté correcta, para que puedan entrar a la fase M. La fase M es la fase de la mitosis y esta solo ocurre con las células diploides. Esta se divide en otras, que es la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y por último la citocinesis. Comenzamos con la profase. En la profase comienza la condensación de la cromatina, comienza la formación del huso mitótico y los centrosomas se dirigen a sus polos, se comienzan a dirigir a los polos. Luego pasamos a la prometafase. En esta se alcanza la máxima condensación de las cromatinas. Se rompe por completo la membrana nuclear y al igual que algunos el aparato de Golgi, y desaparece y los cromosomas quedan libres. Entonces ya por completo llegan los centrosomas a los polos y finaliza la creación del huso mitótico. Y ya en la siguiente, pues, los centrosomas liberan, de los microtúbulos que tienen los centrosomas, liberan unas pequeñas líneas que son como acá, que estos se van a ensamblar en el centrómero del cromosoma. Estos se comienzan a alinear y luego se dirigen de manera de plano ecuatorial. Luego en la anafase, en esta pues ya se libera la coesina y los cromosomas se fraccionan, se dividen, pero como sabemos los cromosomas son como una X, entonces eso no quiere decir que se van a dividir de esta manera, de arriba y de abajo, sino que se van a dividir en base a los cinetocoros, de esta manera. Entonces, y se comienza a formar nuevamente la membrana nuclear, porque pues ya se va a dividir la célula. Ya se comienzan a dirigir cada división del cromosoma a sus respectivos polos, y esto pasa a la telofase, que en la telofase pues ya llegaron a donde deberían cada uno y se reúnen en una sola masa para crear las nuevas células. Se delimitan los núcleos, se vuelve a formar la telofase. Era lo contrario de esto. Lo que aquí se destruyó
pues en esta se va a volver a formar la membrana. Entonces, terminando toda esta fase, pasamos a la citocinesis. Y la citocinesis es cuando se pone un anillo contráctil, cuando aquí, por ejemplo, ya está a punto de dividirse. Entonces la citocinesis lo que hace es terminar de apretar a las dos células para que ya puedan salir las dos células hijas. Ahora les hablaré acerca de los organelos de la célula. Pues la célula comienza con la membrana celular. Pues la membrana celular es toda esa capa que tienen las células, que funciona como una barrera semipermeable, y esta permite la entrada y salida de ciertas moléculas a la célula. Recordemos que esta está formada por glucolípidos, glucoproteínas y por carbohidratos. Comenzamos con los organelos membranosos. Pues como estos dicen, pues tienen una membrana. En primera parte tenemos al núcleo. El núcleo, dentro de este se encuentra el gen humano, o sea, nuestro ADN, y todo esto está cubierto de un nucleoplasma, que tiene como que una fina capa de cromatina, que es el encargado de hacer la división de los cromosomas, que pues se hizo en la división celular. Luego tenemos al nucleolo, que está dentro del núcleo. Tiene a veces un color más oscuro que el del núcleo. En el nucleolo, en este se hace la síntesis de proteínas, la síntesis del RNA ribosómico, la síntesis de proteínas, igual el ensamblaje de los ribosomas. Luego tenemos a los retículos endoplásmicos, al retículo endoplásmico liso, al rugoso y al liso. El retículo endoplásmico rugoso se llama así porque tiene unos ribosomas ensamblados. Entonces, como que aquí descansan los ribosomas que van a llegar al nucleolo. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso se encarga de sintetizar todas las proteínas de las células, que deben empacarse o llevarse a la membrana o cualquier otra membrana de cualquier otro organelo. Igual hace modificaciones posttraduccionales, que pueden ser la sulfonación, que eso significa en aceptar o en agregar sulfatos, en la fosforilación, que como lo quiere decir lo mismo, en agarrar grupos fosfatos, agregarle grupos fosfatos. Y también pues crea todas las enzimas de las células. El retículo endoplásmico liso, pues lo que vaya a hacer o su función depende del lugar donde se encuentre, de la célula en el que se encuentre. Hace la síntesis de moléculas hidrolíticas, y ese es el único que puede almacenar iones de calcio, el retículo endoplásmico liso. Y también se encuentra, lo podemos ver en una mayor abundancia en los hepatocitos, eso quiere decir en el hígado, en las células del músculo estriado. En las células del músculo estriado cambia su nombre, ya no se llama retículo endoplásmico liso, su nombre cambia a retículo sarcoplásmico. Está tan diferente, tan bien estructurado, que entonces cambia su nombre. El retículo sarcoplásmico, pues el retículo endoplásmico liso es el encargado de guardar iones de calcio. Entonces lleva su función a cabo, que en el retículo sarcoplásmico ese es el encargado, sus iones de calcio entran en acción y son los encargados de la contracción muscular, pues de hacer cualquier movimiento, de los músculos, del corazón, de todos los movimientos, gracias al calcio. Luego encontramos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi siempre tiene que estar cerca de los retículos endoplásmicos. Es como nuestro aparato digestivo. Se encarga de que todos los desechos que ya salieron de los retículos endoplásmicos pues se digieran. Se encarga de ver nuevamente si todos esos residuos no sirven de nada, o si no, pues ya se saca por medio de la exocitosis. Recordemos que tiene dos caras, la cara cis, que es la cara que va pegada al retículo endoplásmico rugoso, y la cara trans es la que va cerquita de la membrana celular, porque pues en dado caso de que ya no sirvan esas vesículas, pues son secretadas
Igual en este pues como ya les dije es el encargado de las vesículas. Entonces entre estos organelos vesiculares encontramos los endosomas, lisosomas y peroxisomas. Los endosomas son como que las vesículas bebés o las vesículas recién salidas, que entonces estas van a comenzar a absorber enzimas digestivas, y cuando estas ya tengan todas las enzimas digestivas va a pasar a ser un lisosoma. Pues las lisosomas van a ser las encargadas de degradar todas aquellas células por medio de la autofagia, todas aquellas células viejas, proteínas o proteínas dañadas, proteínas viejas que van a dañar a la célula. Entonces los lisosomas se encargan de degradar a estos por medio de la autofagia. Y los peroxisomas son las enzimas oxidativas que hacen la transferencia de electrones. Luego pasamos con las mitocondrias. Las mitocondrias son las encargadas de absorber todos esos nutrimentos que nosotros comemos, todos los nutrimentos de los alimentos que nosotros consumimos. Estas convierten todos esos nutrimentos en energía, en ATP, los que hacen que la célula pues haga ciertos movimientos, ciertas actividades, todas las actividades. Esta tiene una bicapa lípida proteínica. Esta entonces tiene una bicapa interna y externa. Todo lo que va a pasar, toda esta creación de ATP sucede en la membrana interna, en la capa interna. Es independiente, tiene su propio ADN. Entonces lo podemos encontrar en la mayoría de células, pero menos en las células de los glóbulos rojos, en las células hematíes. Entonces cuando se necesita más energía, se puede crear más mitocondrias porque pues tiene su ADN, es independiente, y pues ahí se crea la energía, como había dicho, por medio de la fosforilación oxidativa. Luego también desempeña otras tareas y la mitocondria hace su papel principal, por ejemplo, en la apoptosis, que es la muerte programada de la célula, y la señalización intracelular. Luego tenemos a los organelos no membranosos. Entre esos son el citoesqueleto. El citoesqueleto es todo. Como no tiene una membrana, se encuentra en toda la célula. Es como que un colchón, o como que el que ayuda, es el que tiene ese soporte de mantener a todos estos organelos. El citoesqueleto está conformado por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Entonces se encuentra en todo. El citoplasma es el encargado es como ese líquido, como esa grasita que tiene la célula, que es la que hace factible que se lleven a cabo todas las actividades, porque pues esta está como que es como un líquido que tiene, entonces todos los movimientos, que la síntesis de proteínas, movimiento de todos los organelos, es el encargado, o es en lo que ayuda a la célula. Luego tenemos a los ribosomas. Los ribosomas tienen como función la biosíntesis de proteínas. Participan, como sabemos, en la síntesis del RNA ribosomal y en la síntesis de proteínas. Entonces los ribosomas son como que dos pequeñas partes. Entonces en la subunidad pequeña y la subunidad grande, entonces cuando estas dos se juntan, pues ya se forma el ribosoma, y es porque ya va a entrar en acción, porque ya se va a hacer o se va a realizar la síntesis de proteína. Luego tenemos al proteosoma. Este proteosoma es como que una proteína muy grande. Esta proteína se va a encargar de romper otras proteínas malas, proteínas que pueden dañar a la célula, proteínas que ya no tienen ninguna utilidad. Entonces el proteosoma es el encargado de romperlas. Pues eso no tienen como que una cierta número de estos, entonces como que no son tan factibles. Solo les ejemplifiqué aquí que los lisosomas, los peroxisomas, porque pues estos se encuentran en toda la célula, no tienen un lugar en específico. Así que sería todo de mi parte.